Vamos a comenzar. Y Miriam se queda como anfitrión. Ya, estamos aquí en la figura de Levítico. Estamos haciendo el estudio de la carta a los hebreos. Vamos a dar lectura en el capítulo 2, el versículo 9 al 11, donde estamos estudiando. ¿Por qué estamos estudiando estos tres versículos? ¿Y por qué mostramos esta imagen de lo que es el tabernáculo? Lo que está tratando de explicar el pastor de la carta a los hebreos es que nosotros con una sola ofrenda ya no necesitamos este sistema. Este es el único sistema donde los judíos reconocen la santidad. La santidad no se logra con obras, sino que se hace por mediación de un sacrificio. Alguien tiene que morir por nosotros. Ahora el autor de los hebreos, que es judío, tiene un manejo exquisito de lo que es la parte de Levítico. Él conoce esto. No sabemos si el pastor de esta carta a lo mejor era un sacerdote convertido o tal vez un levita, pero sí tiene un manejo que sobrepasa a cualquier otro apóstol en este caso o siervos del Señor de ese primer siglo. Inclusive supera a lo que es el apóstol Pablo en esta materia. Y es un convertido igual que nosotros. Él escuchó la palabra de Dios y ahora él está aplicando lo que él tiene en conocimiento y automáticamente estamos y nos demanda la palabra de Dios que analicemos lo que el pastor está tratando de explicarle a sus hermanos que son judíos y ellos conocen este sistema. Vamos a dar lectura al versículo 9 hasta el 11. La carta de los Hebreos en el capítulo 2. Versículo 9 al 11 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hasta acá con la lectura de la palabra de Dios. Este es el tabernáculo que se implantó en el tiempo de Moisés, donde el pueblo tiene que presentarse a un Dios 3 veces santo. La figura que estamos viendo nosotros se instala al medio de una nación. Aproximadamente unos 1 millón, 2 o 2 millones de personas salen de Egipto, salen al desierto, pero ellos no salen solos, salen con sus costumbres. Ahora ellos tienen que entender de cómo nosotros podemos llegar a la santidad, cómo yo puedo llegar a la santidad y que Dios me reconozca como una persona que no tiene pecado. Mira a la gente. Ellos están alrededor de las tiendas y están en la presencia de Dios. Aquí está en el tabernáculo. ¿Esto qué quiere decir? Quiero que me pongan mucha atención. Esta imagen que estamos viendo nosotros es el cielo que bajó a la tierra. El cielo que bajó a la tierra. Y se opone al mundo de la bestia. Ellos vienen del mundo de la bestia. Ellos vienen en el mundo de Egipto y el cielo está con ellos. Estas personas habían salido de un sistema de Faraón, donde ellos vienen con una conducta completamente que rechaza lo que es la palabra de Dios. El cielo está ahí, en la tierra. Obviamente, vimos también en Éxodo, y lo pueden leer ustedes, cómo Dios derribó completamente el pueblo de Egipto y ellos se quedaron con ningún esclavo. Salieron todos ellos, fueron liberados. Sus espaldas, sus hijos, las muertes de tantas personas que ellos, los egipcios, mutilaban por 450 años al pueblo hebreo, el pueblo de Abraham.
y ahora están aquí con su Dios. Pero era muy fácil salir de Egipto, ¿cierto? Era muy fácil salir del sistema del mundo, pero ahora están las leyes divinas. Ahora la gente tenía que ser juzgada. Habían pecados que Dios no perdonaba a las personas en este sistema. Esto lo vimos nosotros. Por ejemplo, el delito de adulterio. Ellos no podían ingresar a este tabernáculo. En el tabernáculo ellos tenían que presentar una ofrenda con el cordero inmolado. Se le había a ellos dado orden de que tenían que ingresar con una ofrenda. Sin derramamiento de sangre no había liberación de pecado, y esto lo estamos viendo de Génesis. Dios parte con esa ofrenda. Cubre la desnudez de los primeros hombres. Y eso es lo que es el pecado para nosotros. Es cubrirnos a nosotros. El adulterio no entraba, lo vimos en Levítico 20:21. También no podían entrar las personas que eran bestiales. Estas personas que se acostaban no tenían relaciones con los animales. La hechicera tampoco podía entrar, eso sale en Éxodo 22:18. El hombre que blasfemaba contra el nombre de Jehová tenía que ser muerto. No había expiación para ellos, no había perdón. Estas personas morían en forma automática. ¿Qué otro más vimos? El sexo prematrimonial, sobre todo de una mujer que está siendo prometida. Esta mujer no podía tener obviamente relaciones con otro hombre, tenía que casarse virgen. Deuteronomio 22, 13, 14 y 21, lo vimos también. Ella merecía la muerte. ¿Qué otro delito vimos que ellos no podían ser perdonados? Esto es los testimonios falsos, también salían de Deuteronomio 19. Nadie podía levantar un testimonio falso, tenía que morir el que era culpable. Las profecías falsas, también, Deuteronomio 18:20. Alguien que creyese que hablase por palabra de Jehová, él merecía la muerte. Las relaciones homosexuales también estaban censuradas y dignas de muerte. Levítico 18, versículo 22, y también Levítico 20:13. La idolatría real, tanto como virtual. ¿Qué quiere decir la real? Que haya una estatua de un ídolo y también alguien que te comente que tú vayas a adorar a un Dios, y eso sale Levítico 20, versículo 2, y en Deuteronomio también 13. Estas personas no se le permitía una expiación, tenían que morir. ¿Qué más vimos? Las relaciones antinaturales, ese parentesco que hay entre un yerno y su suegro, o simplemente es el hombre que desposaba a su mujer y también yacía con la madre de su mujer. También eso estaba penalizado con la muerte. El secuestro también lo vimos, que aquí el Levítico se sanciona. Este es el cielo, este es el cielo. Entonces, nos queda complicación porque muchas personas creen que ellos van a ir al cielo. La violación también estaba restringida y era digna de muerte. ¿Qué más vimos? Los hijos rebeldes también. Los hijos rebeldes o un hijo que haya agredido a su madre, en este caso, violaba completamente la autoridad paternal. Eso sale en Éxodo 21, versículos 15 y 17, lo hablamos en el estudio anterior. Los borrachos en Deuteronomio también, en Deuteronomio 21, 20, 21, también son dignos de muerte porque son hijos contumax. ¿Qué dice hijos contumax? Son hijos rebeldes, son gente glotona. Ellos tenían que salir afuera del campamento y tenía que ser apiedrado. No había perdón. Habían otras actitudes que debían corregirse. También estaba obviamente el Levítico 19, 16, donde la gente no podía chismear dentro del pueblo, porque atentaba directamente contra el prójimo. Ese es el pecado del chisme. Atenta directamente al prójimo, dice yo Jehová. No tenían que aborrecer a sus hermanos. Ellos tenían que obviamente
Amar a su prójimo, eso salía en Levítico 19, versículos 16, 17 y 18. Habían actitudes que debían corregirse acá antes de entrar a ese lugar santo. Esta es una figura de lo que hay, las cosas celestiales en el cielo. Entonces, acá nosotros tenemos el primer ejemplo de cómo podemos nosotros entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo? Ahora el autor de los Hebreos nos está exhortando a nosotros, en Hebreos 2:11 que acabamos de leer, que el que santifica, que es Jesucristo, a los que son santificados de uno son todos. Este se llama el tiempo de la gracia. Esta es la ley de Dios. La ley de Dios mata. No solamente la persona que estaba tratando de cometer, por ejemplo, si a mí se me pasaba uno de esos delitos que eran dignos de muerte, yo tenía que presentarme con un sacerdote de la tribu de Leví y explicarle a ellos que a mí ya mi conducta me estaba indicando a hacer el mal, tenía que presentar una ofrenda. Ahí yo presentaba conforme mi estatus social una ofrenda de sangre, tenía que ser una ofrenda de sangre. Si tenía un estatus muy alto, un becerro; si era de clase media, un cordero; y si era muy pobre, una tórtola. Pero tenía que haber un derramamiento de sangre. Antes que ocurriese ese pecado, el hombre tenía que presentarse al sacerdote, que él era el representante, y él derramaba la sangre y se quemaba la carne. Lo que había dentro de ese animal, que eran los intestinos, los riñones y todo eso, eso era para ofrenda encendida a Dios. La carne no importaba, la carne se quemaba. Pero ahora nosotros estamos viviendo un tiempo maravilloso, que es un tiempo de la gracia, un tiempo del perdón de los pecados. Y eso se hace a través del Hijo, Jesucristo. Jesucristo perdona inclusive los pecados esos que merecían la muerte. En aquí en este sistema de Levítico. Lo vimos nosotros en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Dice así la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, respondiendo él, otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La nación de Israel se volvería una nación santa con este sistema, y obviamente exigía a la nación santa una obediencia completa a la ley. Esta era la ley de Moisés. Esta era la que ellos guardaban cuando se presentaban con el Señor. Esta era la que ellos trataban de que el Señor, en este caso, si violaba una de estas leyes, merecía la muerte. Pero estas personas venían contaminadas de Faraón, dijimos nosotros. El daño que se habían hecho era tremendo, y sobre todo con el prójimo. Es el sistema de la bestia. El mundo de Faraón era el sistema de la bestia. Nosotros podemos pensar de que a lo mejor la ley de Dios no servía para poder transformar a estas personas. Al contrario, esto refleja su santidad. Ahora, no quiero que uno piense, o yo en este caso, pienso en cumplirla con mis fuerzas. Vamos a fracasar. Hay gente que dice, es que si yo no violo, o tal vez yo no, vas a fracasar. La ley de Dios es así. Está vigente. Esto está vigente en los cielos. Está vigente inclusive en este mundo. Todas las leyes que hemos dicho son leyes que se sancionan hasta el día de hoy. Están vigentes. Estamos viviendo
la ley de Dios, todavía en este tiempo. Ahora ellos, para presentarse, el pueblo de Israel tenía que necesitar un representante ante Dios. Este representante tenía que ser igual que ellos, tenía que ser un hombre. Estamos hablando de los sacerdotes. Y la muerte, iba acompañada de un inocente. En este caso, obviamente, era un animal que no tenía ninguna relación con el pecado de ellos. Ahora, para el autor de nuestra carta, dice que nuestro Señor Jesucristo es el representante. Él es el representante de la humanidad. Él es el sumo sacerdote. Esa fue su misión al principio. Por eso Él vino a este mundo. ¿Para qué? Para ser un representante tuyo y mío. Y no solamente eso, sino que Él se identifica con la humanidad, se humanizó, Él se volvió hombre y murió como hombre. Todos lo vieron morir, pero también es Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios perdona los pecados. Cristo perdona los pecados. Vimos en Lucas, ¿cierto? Vieron en Lucas cómo Él perdonó el pecado de un ladrón, de una persona que estaba juzgada por la ley de Levítico. No tenía vuelta, ¿cierto? ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué hizo este hombre? Se arrepintió. Dijo, yo merezco morir, no él. El malhechor que acabamos de decir, él entendió cuando estaba enfrentando entre la vida y la muerte, él reconoció que Jesucristo no tenía nada que ver con su pecado. Eso se llama la expiación. La expiación, él fue cubierto, fue perdonado. Una persona sin Cristo está agonizando día tras día por culpa de sus pecados. Su vida es completamente infeliz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer que necesitamos ese perdón día a día tras día. Nosotros tenemos que arrepentirnos día tras día. Ahí Él está esperando que tú puedas aceptarlo. Entonces nosotros recibimos ese lavamiento que solo obviamente nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo puede hacernos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Los sacerdotes de aquí de Levítico estaban en el tabernáculo. Estaban ellos aparte. Ellos estaban en la limpieza de sus pecados. Ellos también tenían que ofrendar. Si ellos no estaban libres de pecado, antes de trabajarle al Señor, ellos tenían que hacer una expiación y tenían que hacerla por mediante de sangre. Tenían que cubrir su pecado porque también ellos eran pecadores. Una vida completamente intachable. Inclusive sus hijos también tenían que tener una vida intachable. Y ahora, después de la limpieza por sangre, venía una limpieza de agua para tener obviamente una comunión con Dios. Una limpieza de sangre y de agua. Qué curioso, ¿cierto? Ahí los vemos. Estar en el tabernáculo, una vez que ellos hacen esa expiación de sus pecados, tienen que lavarse. La limpieza del agua era sinónimo de la santidad que ellos tenían que representar. Era muy importante estos pasos que tenían que seguir ellos. Sangre y agua, el sacerdote. Los hijos de Aarón, los hijos de Moisés, la tribu de Leví.
Y para el cristianismo también se ocupa ese mismo detalle. El cristiano tiene que ser lavado completamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Tienes la primera parte del Levítico. Y ahora Cristo te lava. También viene el lavamiento. Dos patrones que se cumplen. Vamos a Juan capítulo 13 para que vean ustedes el agua. Por eso el Señor dijo, el que viene a mí fluirán ríos de agua viva. Juan 13, 1, versículo 11. Juan capítulo 13, versículo 1 al 11. Leo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase a este mundo, al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y las cabezas. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estás limpio todo. La limpieza que nos habla el Señor en su servicio, Él vino a este mundo a servir y no a ser servido. Él es el Cordero de Dios. Recordémoslo en su segunda venida, Él ahora en su segunda venida va a venir como el Rey de Gloria. Pero en su primera venida, Él se mostró como hombre, frágil, dependiendo 100% de su Padre, que es su Dios, representando así la humanidad. Él no hizo ningún milagro para sí mismo, ninguno. Mostró su fragilidad, se hizo obediente hasta la muerte y se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para poder llevar a muchos hijos a la gloria. Un camino a la santidad, un camino al reino de Dios. Se lo enseñó a sus discípulos aquí, en el aposento alto, Juan capítulo 13. Es por eso que Pedro reacciona de esa manera. Como hombre autosuficiente, no necesita los servicios del Señor. Él dijo, no, no. Pedro tenía que dejar que el maestro lavara sus pies y no tendrá parte con él. Debemos nosotros depender 100% del Señor Jesucristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Solo su obra en la cruz hizo posible que la humanidad conociera al Dios único verdadero. Mira, piénsalo. Si Cristo no hubiera llegado a este mundo, jamás nosotros como chilenos conoceríamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Todo el mundo conoce a Jesús, para bien algunos y otros para mal.
Nosotros pasamos al nacimiento, que también tiene que ver relacionado con el agua. Vimos Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. Juan capítulo 3, versículo 1 al 15, y aquí vemos una figura donde aparece un fariseo llamado Nicodemo. Es un principal, la palabra dice un principal que tiene un cargo. Él viene de noche, viene con una pregunta, pero no la dijo. Y el Señor le responde, ¿cierto? Que nadie, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la respuesta que le da Nicodemo. Pero ojo que Nicodemo no venía con ninguna pregunta. El Señor ya se la había adelantado. La respuesta lógica de Nicodemo la vemos en el Juan capítulo 3, versículos 6 y 11. No le incomoda la respuesta, ¿eh? Podría haberle dicho Nicodemo, sabe que disculpe, pero yo vengo a hablar otras cosas. Se vio interesado completamente, él quiere ver el reino de Dios. La respuesta se hace obviamente pronuncial y él dice que es casi imposible. Y el Señor le responde en Juan capítulo 3, versículos 6 al 11, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Vamos avanzando. Y me quedo con la parte de abajo que dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio, dice el Señor. En el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Le está hablando algo de nuevo nacimiento. Nicodemo dice que tiene que entrar un hombre viejo al vientre de su madre. Es ilógico. ¿Cómo puede nacer una persona? Tiene que nacer de nuevo para llegar al reino de Dios. Pero el Señor dice, no recibís nuestro testimonio, no recibís nuestro testimonio, le dice a el Señor a Nicodemo. Pero Nicodemo, en su saludo, cuando lo vimos nosotros en Juan capítulo 3, versículo 1, ¿qué le dijo? Dice, sabemos que has venido de Dios. No dice, sé, sabemos, hay un grupo, igual que él, que sabe que Jesús ha venido de Dios, pero no necesariamente Nicodemo había recibido el testimonio de Cristo. Eso es lo que le está diciendo en el versículo 11. Nicodemo es fariseo y como tal no recibió el bautismo de Juan. De eso habla el Señor. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Está hablando del bautismo de Juan. De eso habla. Nicodemo no había recibido ese testimonio. Voy a leer. Voy a leer lo que pasó con Juan. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero él que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, que los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Mateo capítulo 3, versículos 5 al 11. Ahora lo entendemos, ahora puedo entenderlo. A Nicodemo,
Estaba tratando de entender sobre nacer de nuevo, corazón nuevo, riñones, pulmones, huesos, carne. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Cómo? Pero no había recibido el testimonio del bautismo. ¿Cómo va a entrar al reino si él no había recibido el testimonio de Juan por ser fariseo? Y todo lo que conlleva el nuevo nacimiento. Nicodemo pensaba como hombre, decía, pero estoy viejo. Decía, ¿cómo es posible eso? Inclusive para los tiempos de Nicodemo era imposible. Vimos que había una profecía en Ezequiel 37 sobre lo que iba a ocurrir, un remanente donde se le dice a este profeta Ezequiel, que está en Babilonia, que unos huesos secos en el valle iban a ser reconstruidos. No se sabe si fue en el tiempo de Ezequiel, otros dicen que otra profecía, pero lo estamos relacionando con Juan, capítulo 3, porque es casi imposible que unos huesos secos se reconstruyan. Esta es la visión que está teniendo este profeta. Casi imposible de lograr. La visión de este profeta en primera instancia es un escenario de una batalla. La pueden ver ustedes. Todos están muertos. Pero el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, a través del viento, iba a levantar a estos hombres. Eso lo vimos. Es casi lo mismo que está ocurriendo, obviamente, con lo que le está pasando a Nicodemo. ¿Cómo es posible que un hombre pueda nacer de nuevo para conocer a Dios? Volvemos a Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5. Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5. Y vemos que ahí se presenta de nuevo Nicodemo y viene con la pregunta. Ahora le van a enseñar lo que es el reino de Dios. Todos queremos entrar al reino de Dios. Todos queremos ser perdonados por Dios. Pero aquí el principio que nos está mostrando el Señor es nacer de nuevo. Juan pregunta, obviamente Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, dice respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios por agua y por espíritu. El nuevo nacimiento, dice el Señor Jesús, que es por medio de agua y espíritu. Esto es lo que estaba profetizando también Ezequiel. Vaya a Ezequiel capítulo 3, 36, versículo 25 al 26. De agua y de espíritu. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 26. Dice así la palabra del Señor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de toda vuestra ídolos. Os limpiaré, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué dijo el Señor acá en Juan capítulo 3, 5? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciese de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se le estaba profetizando a este hombre. Para Nicodemo, un maestro obviamente de la palabra de Dios, debería haber recordado estas citas que estaba diciendo el Señor en Ezequiel 36, 35, 36, 37. No solamente Nicodemo, sino que también la gente de este mundo. La gente de este mundo, para poder entrar al reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo.
Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Deberías saberlo, ¿cierto, Nicodemo? Pero no había recibido el testimonio, como dijo el Señor, no había recibido el testimonio, no había creído en el Señor Jesucristo, de lo que decía Juan el Bautista. Ezequiel 37:9 dice, y me dijo, profetiza, dice, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Los vientos, el Espíritu iba a llegar como el viento y estos huesos se iban a reconstruir. El Señor profetiza lo mismo que Ezequiel. El Espíritu viene como quiere. Miren Juan capítulo 3, versículo 8 al 9. Juan capítulo 3, versículo 8 al 9. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Coincidencia? ¿Coincidencia del nuevo nacimiento de esto, del Valle de los Huesos? El nacimiento de un nuevo hombre al Evangelio. No se trata de su fuerza. Al igual que el viento, que no podemos saber de dónde nace o a dónde muere, pero una cosa estamos seguros. ¿Qué cosa? Que existe. El viento existe, pero no lo vemos. Y está en el cielo, el nuevo nacimiento de una persona que cree en el Evangelio, tiene ese mismo principio y origen. Viene del cielo. Juan capítulo 3, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice. ¿Será ese es el principio del nuevo nacimiento que nos está diciendo Ezequiel? Que va a venir un remanente, un avivamiento al pueblo de Israel. La nación de Israel iba a convertirse en unas nuevas criaturas. ¿Será esta la interpretación correcta de Ezequiel 36 y Ezequiel 37? Quedamos con la duda porque el Señor Jesús le dice a Nicodemo que ya a esta altura debía saberlo. ¿Qué tenía que saber Nicodemo? Eran cosas prácticamente imposibles, ¿cierto? Pero él debería haberlo sabido. Volvemos de nuevo al saludo que hace Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un maestro. Este vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, en el versículo 1, no hizo ninguna pregunta, ¿cierto? Ni mucho menos acerca de cómo él podía ver el reino de Dios. Hay gente que tú le preguntas, si ellos tienen la confianza de que van a ir al reino, al cielo, ellos dicen que no saben. Ellos dicen ojalá. Este hombre debería estar seguro y confiado como maestro, porque así se presenta en el versículo 1, como maestro de Israel. Él estaba haciendo las cosas bien. Estaba en la presencia de Dios. Siempre estaba ministrando en el templo. Pero este joven judío estaba completamente a otro nivel y viene de Dios, venía de Dios. Eso sí lo declaró. Eso sí que eso estaba claro Nicodemo. De una cosa estaba claro Nicodemo, el fariseo, maestro de la ley. Él nos está asegurando que cuando tuvo a la presencia de Jesucristo, él reconoció que viene de parte de Dios. Pero Jesús
Nuestro Salvador ya sabía lo que había en el corazón de ese hombre. Ya lo sabía. Eso es una demostración de que solo Dios conoce el corazón de los hombres. Y él ya había dado demostraciones que él conocía lo que había dentro del corazón de los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Antes de que llegase Nicodemo a él, Jesús ya sabía lo que había dentro de la gente en el templo de Israel. Cristo sabe, Cristo sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Él sabía lo que deseaba este hombre, Nicodemo, su real anhelo y su frustración tremenda. Este hombre estaba frustrado. También como puede obviamente ver el reino de Dios, él estaba confiado y dice, mi religión judía está en decadencia. Mi Dios es blasfemado por la crueldad de los líderes. Todo este sistema político y religioso es una falsa que en cualquier momento colapsará. Y nadie ama a Dios. A pesar del esfuerzo de Nicodemo en conocer la palabra de Dios, no tenía la seguridad, este hombre no tenía la seguridad si vería el reino de Dios. Y la respuesta sincera del Señor, y también devastadora, a este maestro, le dice el Señor en el versículo 3, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ante el anhelo de este hombre religioso, nuestro Salvador corrió la cortina. Ahora le va a mostrar el plan de salvación, no solamente para él. ¿Tú puedes ir al reino? Sí, tú puedes, pero no con tu fuerza. Es un plan maravilloso que nos ofrece nuestro Dios soberano. Y ahora se lo va a revelar. En Juan capítulo 3, versículo 12 al 16, le va a revelar a este hombre el plan de salvación, donde un hombre y una mujer sí puede ir al reino. Sí. Juan capítulo 3, versículo 12 al 16. Si os dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga su palabra. Si la profecía que se le dio a Ezequiel del nuevo nacimiento se cumplía con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que Él descendió del cielo y trae el Evangelio, las nuevas a la humanidad. También debería corresponderse también los otros versículos que sale la profecía de Ezequiel. Ezequiel 37, 12, 13, hay unos versículos que son muy extraños.
Ezequiel capítulo 37, versículo 12 al 13 dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. No podemos pasar por alto esta profecía que va al unísono con huesos, los huesos secos. ¿Esta profecía será espiritual o está señalando algo literal, algo real que va a suceder? ¿Van a salir muertos de su sepultura? Estamos hablando de que ambos pasajes, Juan capítulo 3 y Ezequiel 37, tienen casi la misma naturaleza, espíritu, agua, muertos, reconstrucción, por el poder de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, tiene una conexión. Se supone que Nicodemo a esta altura ya debería reflexionar acerca de Ezequiel 36 y 37, pero sí podemos decir que al momento de entregar el Espíritu, el Señor Jesucristo, en el Evangelio, sobre todo de Mateo, nos cuenta algo muy extraño. Mateo 27, versículos 50 al 53. Mateo 27, versículos 50 al 53. Graben en su memoria estos muertos que se levantan. La profecía de Ezequiel, 800, 900 años, a lo mejor antes que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Son profecías del futuro. Mateo 27, 50, 53, más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu y he aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto debió haber sido una gran señal para el pueblo, ¿cierto? Algunos comentaristas dicen que a lo mejor se trataban de santos del Antiguo Testamento. Otros creen que se trataron de personas que murieron por el testimonio del Señor Jesucristo en el momento que lo encarcelaron. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí sabemos que la señal del profeta Ezequías de una reconstrucción a través del poder de Dios, de un nuevo nacimiento de personas, sí tiene mucha similitud con Juan capítulo 3. Tiene mucha. A la vista de todo, estos versículos son inclusive hasta fantásticos. Que hasta inclusive podríamos no creer, pero mira, hay un versículo que un pagano gentil romano vio estas cosas y él testifica en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 27, el mismo versículo, y un poquito más abajo, en el versículo 54, nos dice esto. Este es el centurión que estaba encargado de guardar el cuerpo del Señor ya una vez muerto. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era hijo de Dios. La ley de Dios es para vivir una vida en santidad. Y los cristianos, nosotros, se nos ordena en la palabra de Dios vivir de esa manera. El apóstol Pedro nos dice, como aquel que os llamó, dice, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Toda persona que dice ser cristiana
tiene la obligación de ser santo, porque Dios es santo. El Hijo de Dios, Jesucristo, vivió una vida de santidad en un mundo pecador. Así nos menciona su palabra de Dios en Hebreos 7, versículo 24 al 26. Mas por cuanto permanece para siempre, dice el autor, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los mismos cielos, gloria a su nombre. Al ser santo el Señor, su cuerpo no vio corrupción, no se dispuso a estar ahí putrefacto, y al tercer día él resucitó entre los muertos. Le cumplió la palabra a Nicodemo. Él fue el primogénito de los muertos. Se lo cumplió. La tumba está vacía. No está en ningún lugar de Jerusalén. Ninguno. Donde lo sepultaron no tienen ni idea dónde está. Desapareció. El Señor no está ahí. No hay nada que ver en Jerusalén. Solo mitos de hombres que desean ellos adorar cualquier cosa sin arrepentirse. Que ellos no se arrepienten de nada de su vida. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor Jesús ahora? Él regresó a la eternidad. Regresó donde está su Padre. En aquella gloria que tuvo antes de la fundación de este mundo. Como Él dijo muchas veces. Esa fue la promesa del Padre. Para estar capacitado de poder lograr, concretar un plan estratégico de parte de nuestro Dios soberano, de poder llevarnos a casa. Así como estoy, yo no puedo llegar. No puedo. Y tengo que llegar hasta los mismos cielos y traspasarlos. Obviamente, como dice el autor de los Hebreos, que lo expone de una forma magistral en Hebreos 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos, a nuestro Señor. Hebreos 2:10. Y Pablo dice que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para que todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13. Todo hombre o mujer que se identifica como pecador y reconoce que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, no para prosperidad, no para dinero, y darnos a lo mejor poderes sobrenaturales, no, sino que creyeses tú en tu corazón y movido al arrepentimiento, depositas tu fe en Cristo. Él
derramará de lo alto, de los cielos, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que es como el viento, que no sabes de dónde viene, y volverá a latir un nuevo corazón. Esos huesos secos, se van a levantar de tu tumba y tendrás el mismo cuerpo que Él, el mismo. El tabernáculo. El tabernáculo entonces nos puede enseñar grandes lecciones. Creo que las vimos, ¿cierto? Y eso es lo que quiere el pastor de esta carta. Él está convencido como maestro de Levítico que en Cristo se cumplieron todas las exigencias que demanda, ¿qué cosa? La santidad de Dios. Soy santo porque yo soy santo. La ley de Dios, que no permite que ningún pecador entre a su reino, y la salvación de un individuo. Yo, me cubre la sangre de su Hijo. En el tabernáculo, entonces, para los que no creen en esa salvación, los que no creen en Cristo, el tabernáculo también se encuentra vigente para ellos. Entonces ellos no van a entrar al reino de Dios. Eso es lo que estaba diciendo a Nicodemo. No vas a entrar en el reino de Dios porque tú no crees nuestro testimonio. La entrada al reino de Dios se la había cerrado a Nicodemo, pero él reconoció. ¿Qué vamos a ver nosotros cuando lleguemos al reino? Bueno, lo primero que vamos a ver es un altar. Vamos a ver un altar. ¿Dónde? Donde se depositaban las víctimas. Esa es la figura. Después de esto, vamos a ver la fuente de bronce. ¿Dónde está el agua purificada de los cuerpos de los sacerdotes? Acuérdense que ellos tenían que ser santos. Y después que hiciesen todo eso, los sacerdotes eran invitados. Adivine dónde. Al lugar santo. Ahora sí podían entrar ellos en una comunión rica con el Señor, mediante sangre y agua. Ellos podían ver esto. Solamente reservado para ellos. Solamente para ellos. Disfrutar de la belleza de los objetos sagrados que hay ahí, rodeados de decoraciones hermosas en el tabernáculo. Solo los hijos de Aarón respondieron al llamado de Jehová de los ejércitos allá en el desierto. Solamente ellos. Son 12 tribus. Solo la tribu de Leví respondió. Siendo que el Dios soberano, cuando los saca de Éxodo, dice, me seréis una nación santa. Solamente una tribu quiso ser santo. Los hijos de Aarón entraban al tabernáculo en sistema de turno. Ellos entraban así. Ellos eran descendientes de la tribu de Leví. Y ellos podían contemplar esta maravilla, el otro pueblo no podía. La otra tribu no querían ser santos. Al sumo sacerdote entraba él una sola vez al año al lugar más importante que tenía el tabernáculo. Y este es el lugar santísimo. ¿Qué es lo que había en el lugar santísimo? Una recámara continua, donde estaba el arca del pacto. Ahí entraba solamente el sumo sacerdote. Es el arca del pacto. Adornada de oro, muy pequeña. Dentro de eso estaba la ley de Dios, la vara de Aarón que enverdeció y el maná que descendió del cielo. Estos hombres
aprendieron no solo a la santidad de Dios, sino que también ellos aprendieron lo que era el perdón de sus pecados. Aprendieron también que Dios habita en belleza, en limpieza. Esta es la maravilla del tabernáculo. Esto es lo que quiere el autor de los Hebreos, que nosotros entendamos que nosotros, al momento de recibir a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos entrar. ¿A dónde? Al cielo. Pero con Él, solamente con Él.